Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos estéis viendo cada uno en vuestras casas. Este programa en el que nos reunimos para compartir la palabra de Dios, para compartir algún suceso importante de estos días que tenga que ver con nuestra iglesia. Pueda ser una celebración litúrgica o pueda ser algún evento de importancia. Estamos abiertos también, como siempre, a vuestra interacción. Interacción, ya sabéis, por medio del correo electrónico, que ya lo conocéis, por medio de los comentarios en el vídeo. Y ahí pues ya sabemos, muchas veces nos habéis enviado poesías, pero también podéis enviarnos preguntas, cuestiones acerca de cosas que os interesen, temas que surjan y que merezca la pena hablar de ellos, preguntas que tengáis que hacer. Lo más importante, todo esto lo hacemos sabiendo que Jesús está en medio de nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Y como siempre, comenzamos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos leyendo el libro del Apocalipsis el último día. Recordamos el capítulo 6, en el que se nos hablaba del comienzo de esa visión de los 7 sellos, ¿no? Como había, pues se nos había hablado antes de ese rollo que contenía el designio de Dios para el mundo, para la humanidad especialmente, y que nadie podía descifrarlo hasta que llega el Cordero que había muerto y resucitado, Jesús. Él es el único capaz de descifrar, de abrir esos sellos que mantenían cerrado el rollo, el libro que contenía el designio de Dios. Él es el único capaz de revelarnos el designio de Dios. Él es el único capaz de dar a conocer al hombre quién es el propio hombre, de darnos a conocer a cada uno el porqué de nuestra vida, de nuestra existencia, cuál es nuestro fin y por tanto cuál es el camino, cuáles son los medios que tenemos que emplear para llegar a ese fin. Pues muy bien, capítulo 6, el Cordero ya abre ese rollo y empiezan, a medida que se van rompiendo cada uno de los 7 sellos, pues empiezan a aparecer pues algunos símbolos. Ya sabemos que el Apocalipsis todo tiene un significado simbólico, no tiene la intención, lo decimos una y mil veces, de que nos hagamos una construcción material con las cosas que se nos describen y así hagamos una película de miedo con esos monstruos tan terribles, no, sino que todas y cada una de las cosas tienen un significado simbólico que tenemos que ir descifrando de una en una para poder comprender el mensaje completo que nos quiere transmitir el vidente. Pues bien, capítulo 6, el capítulo que leíamos el otro día, a medida que se van rompiendo cada uno de esos 7 sellos, el otro día se nos abrían los primeros 5 sellos, escuchábamos así en el capítulo 6 que leíamos, y vamos hoy con la continuación, el capítulo 7, siguen abriéndose los sellos y siguen sucediendo cosas a medida que estos sellos se abren. Pues vamos allá a escuchar este capítulo 7 del Apocalipsis. Apocalipsis 7. Los elegidos de Dios.
Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 puntos cardinales, y sujetaban a los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín. el triunfo de los elegidos. Después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: Tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Pues efectivamente acabamos de leer el capítulo 7 del Apocalipsis. Recordamos un poco que estábamos en el contexto de esta visión, en la que los 7 sellos que se nos fueron abriendo, los 5 que se completaban en el capítulo anterior y el sexto que se abría al final del capítulo 6 es el que estamos ahora. Pues bien, el primero de aquellos sellos hacía, al abrirse, al desvelarse, pues lo que nos aparecía era un jinete en un caballo blanco que había vencido y que salía para vencer de nuevo. Cristo, ¿verdad? Que había vencido con su resurrección y que iba a vencer de nuevo al final de los tiempos. O sea, lo primero que nos decía era afirmarnos el señorío de Dios sobre toda la historia, sobre todo lo que iba a venir después. ¿Por qué? Pues porque nos iba a contar una serie de calamidades y nos quiere dejar lo primero de todo claro, el vidente, que Dios es Señor de esas calamidades, que Jesucristo es Señor del tiempo, de la historia, y en definitiva, pues que todo lo que sucede, Él lo tiene, digámoslo así, bajo control, ¿no? Que no permite, decimos nosotros en teología y en espiritualidad, que suceda nada malo, sino es para sacar un bien de ello. Siguiendo a San Pablo, todo lo dispone Dios para bien de los que le aman. Bien, pues Jesucristo, Señor de todo. Luego nos empieza a narrar una serie de tribulaciones, ¿no? Nos hablaba el hambre, la carestía, la guerra, la peste, ¿no? Aquellos otros 3 caballos. Luego nos hablaba de una serie de signos también, de que se oscurecería el sol, perdón, y la luna no daría su luz, que sería difícil
pues incluso escuchar la palabra de Dios, que caerían, ¿verdad?, muchos cristianos ante las tribulaciones, ante las dificultades, todo esto ya dentro del sexto sello, que es el que estamos viendo. Pues bueno, ahora, todavía dentro del contexto de ese sexto sello, este capítulo que hemos leído hoy nos viene a dar un poco de consuelo, sobre todo a los creyentes. Antes nos ha anunciado una serie de calamidades sin hacer distinción, pero ahora a los creyentes quiere darnos el Señor aquí en este capítulo, digamos, un poco de ánimo, hablando primero de cómo preservará a los que crean en Él, que están en este mundo, y luego después del premio que tendrán en el cielo los que le sean fieles, ¿de acuerdo? Entonces, este capítulo séptimo está dividido en dos partes. Una primera, cómo los que crean en Dios, los fieles en este mundo, van a ser preservados de esas calamidades. Y la segunda, cómo los que hayan creído en Él y hayan mantenido el testimonio hasta el final, los mártires, van a recibir una gloria y un consuelo de Dios, que van a enjugar las lágrimas de sus ojos. Pues bien, primera parte, que serían este capítulo 7, los versículos 1 al 8, ¿no? Nos empieza diciendo el vidente que hay ahí 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Antiguamente pues se tenía esa concepción de la tierra plana, con 4 esquinas, 4 extremos, que se corresponderían con los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Pues bien, en cada uno de esos 4 extremos, unos ángeles, se pensaba también que de esos 4 extremos venían los 4 vientos y se le daban pues los nombres correspondientes a cada extremo, ¿no? El septentrión, el austro, pues etcétera, ¿no? Pues los vientos correspondientes a los puntos cardinales. Pues bueno, nos dice que están los 4 ángeles, que según la tradición judía y según también la nuestra, pues el mundo está gobernado, Dios lo gobierna por medio de los ángeles, o permite que los ángeles tengan también a veces, pues podemos decir, mano o capacidad de decisión. Incluso los ángeles malos también, ¿no? Pues pueden intervenir en el curso de la historia. Y nos dice que esos 4 ángeles están sujetando los 4 vientos. O sea, en cierto sentido, pues dice aquí, para que no soplara el viento, ¿no? En cierto sentido, pues como diciendo, oye, que los vientos no van a salir, no van a soplar, no van a hacer nada hasta mientras esos ángeles los retengan. Esos ángeles, pues los vemos como servidores de Dios, enviados de Dios, y por tanto no va a pasar nada que Dios no permita. Aquí está diciéndonos como que Dios lo tiene todo sujeto y que solamente sucederá las cosas en la medida en la que Él abra la mano y permita que ese viento sople, que esas cosas sucedan, ¿no? Y luego aparece otro ángel, un ángel nuevo, que viene del oriente. El oriente es el lugar del que nace el sol, el lugar de la luz. En el fondo, pues podemos verlo como el lugar de la esperanza, ¿no? El mismo Zacarías, en ese cántico que tenemos en el Evangelio de San Lucas, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. El Evangelio de San Lucas, recordamos el cántico de Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? El sol, y sobre todo el sol naciente, pues es un símbolo de Cristo en la Escritura bastante común. Pues bueno, ese ángel viene del oriente, del lugar de donde nace el sol, del lugar de la luz, de la esperanza, del lugar en el que Cristo, como ese sol naciente, ha resucitado, se ha levantado, ¿no? Ha ascendido y nos ha iluminado con su resurrección. Pues viene de ahí, del oriente, a traernos esperanza, a traernos un buen mensaje. Y tenía el sello de Dios vivo. Y, pues bueno, pues dice a esos 4 ángeles que tienen retenidos esos vientos, que podemos ver los vientos como huracanes, ¿no? Porque nos dice aquí... dice los ángeles a quienes se les había encomendado causar daño a la tierra y al mar, ¿no? Pues ángeles que pueden ser ángeles buenos, quizá ángeles malos, que Dios permita que hagan daño, pero de momento están sujetos, tienen sujeto esos vientos terribles que iban a lanzar sobre el mundo. Y entonces, hasta que Dios no lo permita, esos vientos no van a salir. Y dice, entonces este ángel dice: aguantad, todavía retened esos vientos, porque
hay que marcar con el sello de Dios en la frente a sus siervos, ¿no? El sello de Dios en la frente, bueno, es el lugar del pensamiento, ¿no? Entonces, marcar con el sello de la fe, que nosotros la fe sabemos, en primer lugar, la fe no es un sentimiento, no es, yo es que pues me da mucha devoción cuando escucho las canciones sagradas, no, la fe sobre todo es un acto de nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ¿no? Que nosotros creemos, nuestra voluntad dice, pues mi pensamiento dice, yo me fío de Dios, de mi voluntad dice, pues entonces yo hago que mi pensamiento crea lo que Dios me dice, yo creo en Dios, creo en lo que Dios me dice, y en mi pensamiento ahora todo lo que me ha enseñado Dios ya son para mí verdades sólidas, firmes, eso es la fe, en eso consiste la fe, ¿no? Entonces nos da un conocimiento, la fe sobre todo pues atañe a nuestro intelecto, ¿no? Movido por nuestra voluntad que quiere creer en Dios, porque se fía de Él. Pues bien, le marca a los elegidos en su frente, la sede de su pensamiento, con el sello de Dios. El sello de Dios, pues ya sabemos, indica pertenencia, ¿no? Pues antiguamente se usaba más el sello, incluso hoy en día, pues imaginemos, uno tiene una biblioteca, tiene muchos libros, un estudioso, un profesor de universidad, una persona que le gusta mucho los libros, pues muchas veces tiene un sello en el que nos marca propiedad de tal persona. O las grandes bibliotecas, pues por supuesto, un sello, ¿no? Propiedad de la biblioteca de la universidad tal, ¿no? Propiedad de la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que sea, ¿no? Los sellos que marcan que algo es propiedad de una persona. En el ganado también se ponían los sellos, ¿no? Pues el sello que marca que esta res es mía, esta vaca es mía, lo que sea, ¿no? Pues bien, se les marca con el sello de Dios, mostrando que son propiedad de Dios. Pues ya, cuidado, no te metas con ellos que tienen dueño, ¿no? Por así decirlo. Y se nos describe ese número de los marcados en la frente, como los que tienen el sello de Dios, los que son propiedad de Dios, se nos dice que son 144.000. Dice, 144.000, pero esto me suena a mí de que alguna vez los testigos de Jehová me han dicho que es que solamente 144.000 se van a salvar, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver, hermano, ¿cuántos testigos de Jehová sois en el mundo? Te dicen, pues 3,5 millones, los que sean. Hermano, pues si solo se van a salvar 144.000 y sois 3,5 millones, pues hay 3 millones y pico que estáis haciendo muy mal negocio, ¿no? Evidentemente, esto no significa que solo se vayan a salvar 144.000 personas. Por eso no podemos interpretar la Biblia como nos da la gana y por eso no nos podemos fiar de cualquier interpretación de la Biblia. 144.000, aquí el mismo vidente nos dice lo que significa. Nos dice que es un número simbólico que representa 12 de cada tribu, 12 personas por cada una de las 12 tribus de Israel y luego multiplicado por 1000 para decir que es pues una cantidad muy grande, ¿no? Si nos acordamos antes en el contexto de esta visión, pues había esos 24 ancianos, los 12 que representaban, por así decir, los justos del Antiguo Testamento, los 12 representando los 12 apóstoles, es decir, todo el pueblo de Dios, pues entonces es 12 por 12, 12 de cada tribu, y luego pues para indicar que es una muchedumbre muy grande, pues multiplicado por 1000. 12 por 12, 144, y por 1000, pues 144.000. O sea, nos está diciendo que es una multitud muy grande, un número muy grande de personas, y que son las personas del nuevo pueblo de Dios, como dice San Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 6, aquellos, digamos, el significado de lo que viene a decir que no es simplemente la circuncisión lo que hace a uno formar parte del pueblo de Dios, sino la fe. Y dice, los que viven según esta regla, dice, paz a ellos y paz al Israel de Dios. O sea, todos los que creemos en Dios, todos los que tenemos fe, somos el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios porque creemos en Jesucristo, ¿no? Pues todos los que creen en Jesucristo, los que tienen la fe, la marca de Dios en su pensamiento, pues todos esos serán especialmente protegidos de Dios en estas tribulaciones, ¿no?
Oye, pues ¿significa eso que van a ser excluidos, que no les va a pasar nada de los males de este mundo? Bueno, no necesariamente, no necesariamente, porque, pues bueno, pues ya se nos ha dicho antes, esas calamidades sin distinción que iban a afectar a muchos, y bueno, pues oye, pues cuando ha habido pues una peste o una hambruna o lo que sea, pues no es que los cristianos, pues ninguno se haya contagiado o ninguno pues haya dejado de tener pues eso, carestía, pérdidas o de ser asesinado en una guerra, ¿no? No es así. No es así de simple, pero sin embargo el que cree en Dios y vive bajo la protección de Dios, pues de alguna manera se va a cumplir en él eso que dice el refrán popular de Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Es verdad que tendremos que pasar por esas tribulaciones, pero el que tiene fe en Dios las pasa de otra manera. Parece como que son menos graves para él, aunque esté sufriendo, digamos, pues circunstancias físicas muy duras. Pero al final daos cuenta de una cosa, cuando uno pasa una enfermedad, cuando uno pasa una pobreza, cuando uno pasa una pérdida, ¿qué es lo que más daño le hace? La materialidad del hecho, ¿no? La materialidad de ese deterioro físico, lo que sea, o podemos decir el daño moral, espiritual que le hace. Pues el verse una persona enferma, pues el verse solo, el verse incapaz de hacer lo que quería. En el fondo, ¿no? Una pobreza, una pérdida, pues no es tanto pues, que ahora tenga menos bienes materiales, sino pues el esfuerzo que yo había invertido, que ahora lo pierdo, la pérdida de un ser. O sea, al final es el daño moral, el daño espiritual el que más nos hiere, ¿no? Y el tener la protección de Dios, pues nos ayuda a que esas cosas no nos hagan tanto daño, ¿no? A que pues la esperanza que nos sostiene, pues haga más llevaderos esos dolores y esas cruces, ¿no? Pero incluso también muchas veces Dios nuestro Señor, pues en esa providencia que tiene para con sus elegidos, pues a veces pues nos pone las cosas también, pues digámoslo así, de una manera que sea accesible para nosotros, que no vaya más allá de lo que Él con su gracia nos va a hacer capaces de soportar, ¿no? Y decíamos el otro día también que esto tiene una finalidad, ¿no? Que esto es para que en medio de esas tribulaciones, de las enfermedades, etcétera, no nos encerremos en nosotros mismos, ¿vale? Que viene una pandemia, ¡ay, me encierro en mi casa con todas las medidas de seguridad que tengo muchísimo miedo de lo que me va a pasar! No, pues vamos a ver, si está la gente con miedo y está la gente pasándolo mal, pues tú, cristiano, da testimonio de esperanza, de luz, ¿verdad? De valentía, de generosidad, ¿verdad? Y en una guerra, lo que sea, odio hacia el enemigo, no, pues testimonio también de ayudar a solventar lo que se pueda, los conflictos, a sanar las heridas, a ayudar a los perjudicados. Bueno, en cualquier caso, los que están sellados con el sello de Dios tendrán una protección especial. Y esas tribulaciones no serán para ellos destructivas, sino que serán instructivas. O sea, Dios permitirá esas tribulaciones, sí, pero en su caso no les va a hacer daño, sino que les va a hacer mejores, les va a ayudar. Y luego después, pues sigue, dice, después miré, versículo 9 en adelante, ¿no? Una muchedumbre inmensa, de nuevo, que nadie puede contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, ¿no? Fijaros, aquí nos dice de pie delante del trono y delante del Cordero, como el Cordero que estaba degollado y en pie. ¿Por qué? Porque había resucitado, ¿no? Pues aquí estas personas que tienen vestiduras blancas nos dice que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, ¿no? Una expresión chocante, lavarlas en sangre. Bueno, lavarlas en sangre, ¿por qué? Pues por varias cosas, ¿no? Por un lado, el bautismo nos lava nuestra alma, nos devuelve la inocencia, ya hablábamos de eso anteriormente, y es gracias a la sangre de Cristo, a la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Pero es que además aquí está hablando de los mártires cristianos, de los mártires, de los que han dado su sangre como testimonio por Cristo. Y claro, pues han lavado sus mantos en la sangre del Cordero, ya hablábamos de ello anteriormente,
cuando decíamos que el mártir, por el hecho de morir dando testimonio de Cristo, se le lavan todos los pecados y toda la culpa de su vida. Es como si estuviera recién bautizado, ¿no? Entonces, el que con su sangre da testimonio de Cristo, imitando a Cristo que murió también y dio su sangre por nosotros, pues ese es la victoria plena. Y esa victoria plena de la fe y del amor limpia completamente el alma de la persona. Esa muchedumbre inmensa, esa muchedumbre de los mártires, pues también nos dice aquí el anciano que vienen de la gran tribulación, o sea, que han pasado también por la gran tribulación, pero de otra manera distinta, con una protección especial de Dios, que al final les ha llevado a mantener esa esperanza hasta el final. En cuanto a la victoria que decíamos, pues dice que tienen también unas palmas en las manos. La palma es símbolo de celebración gozosa, sobre todo porque pues en el libro del Levítico, en el Levítico capítulo 23, se nos habla de la fiesta de las tiendas, una fiesta que iban anualmente todos los israelitas a Jerusalén, plantaban sus tiendas y cantaban unos cantos, unos salmos con palmas en las manos, ¿no? Nos dice ahí el capítulo 23, el versículo, dice aquí, versículo 40, dice, el primer día, dice, tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de las riberas, y os alegraréis en la presencia del Señor vuestro Dios, por espacio de 7 días. Esa era la celebración, una fiesta gozosa, en la que se alegraban con esas palmas, esos ramos, como símbolo. Pues bien, aquí se nos dice que el Señor, dice, extenderá, a ver, aquí lo tenemos, cuando extiende su tienda, dice, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. O sea, está hablando de una celebración gozosa, como la fiesta de las tiendas, simbolizado pues en esa tienda que Dios pone para ellos, en esas palmas que tienen en las manos. O sea, toda la celebración que hacían los judíos del Antiguo Testamento, la fiesta de las tiendas, poner las tiendas, alegrarse con las palmas, como todo lo del Antiguo Testamento tenía un significado profético, simbólico. Nos simboliza esa celebración que tendrán los que hayan dado testimonio de Dios en el cielo, con sus tiendas, en la tienda de Dios, que la extenderá sobre ellos, le dejará entrar, y con esas ramas que son símbolo celebrativo, y que luego a lo largo de la historia, en la iconografía cristiana, pues la palma se ha considerado siempre símbolo de la victoria del martirio. A los mártires se les coloca en las imágenes de los santos con una rama de palma, con una palma en las manos, ¿no? Precisamente por esto. Y luego pues se nos dice de esa muchedumbre tan grande que ya no tendrán hambre ni sed, no les molestará el sol, el bochorno. Fijaos estos días que tenemos tanto calor, ¿no? Como nos consuela escuchar estas palabras, ¿no? Y dice, los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. O sea, no les faltará ya de nada, ya serán saciados, ya no tendrán hambre ni sed. En este mundo estamos siempre hambrientos, sedientos de aquello que nos da felicidad, y lo buscamos en las cosas de este mundo. A veces queremos saciarnos con los bienes de este mundo, con los placeres de este mundo, con la gloria de este mundo. No nos sacia, seguimos teniendo hambre y sed, ¿no? Solamente nos sacia el amor de Cristo, su palabra, su enseñanza. Quien tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Dice Jesús. Pues en esta vida empezamos a beber un poquito, en la medida en la que somos capaces de ese consuelo, y esa es nuestra verdadera, la única alegría que encontramos en este mundo, el vivir del amor de Jesús, de su palabra, de su enseñanza, siguiéndole. Pero todavía aquí en este mundo es limitado, no lo tenemos al 100%. Pues allí tendremos la plenitud, nos saciaremos, nos alegraremos en una felicidad plena, ¿no? Pues la fuente de agua viva que brota del seno de Dios la tendremos en su plenitud, ¿no?
Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, todas esas persecuciones, esas tribulaciones que ha habido en este mundo, pues Dios las enjugará, nos consolará por ellas, enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, ¿no? Bueno, pues aquí hemos comentado un poco este capítulo 7, esa protección especial de Dios hacia los que creemos en este mundo, ese premio especial en el cielo para los que hayan mantenido la fidelidad hacia Él pues hasta el final, dando testimonio en el martirio. Dos comentarios solamente de dos cosas puntuales curiosas, dos curiosidades, ¿no? Ya hemos dicho lo importante, ahora un par de curiosidades. Primera curiosidad, si os fijáis, entre las 12 tribus de Israel que menciona, ¿no?, en este versículo, en estos versículos 5 al 8, ¿no? La primera que pone es la tribu de Judá, porque de ella sale el Mesías, ¿no? De la tribu de Judá sale el Cristo, el Mesías, sale Jesús, el Cristo, la primera. Luego dice otras 11 tribus, pero no dice las otras 11 tribus de Israel, porque de hecho falta una tribu, falta la tribu de Dan. La tribu de Dan, ¿y por qué falta la tribu de Dan? Bueno, la tribu de Dan se la tenía un poco por maldita. De hecho, cuando llegaron a la tierra prometida, el trozo de tierra que estaba al sur de la tierra prometida, asignado a Dan, pues muy pronto se lo quitaron los filisteos y se quedó sin ese trozo de tierra y tuvieron que irse al otro extremo, al norte de la tierra prometida, y coger ahí un trozo muy pequeñito, ¿no? Y que luego pues enseguida, pues poco tiempo después, pues la tribu de Dan ya acabó desapareciendo del todo, ¿no? Bueno, pues según la tradición judía, de la tribu de Dan es de donde iba a salir el anticristo, según la tradición, ¿no? De la tribu de Dan, igual que de la de Judá salió el Cristo, de la de Dan iba a salir el anticristo. Por eso no la menciona aquí, ¿no? Un poco la tribu maldita. Y en su lugar, pues desdobla de la tribu de José, ¿verdad?, en el nombre de los dos hijos de José, ¿no? Y así sale el número de 12. Pues bueno, por un lado, eso. Y por otro lado, otro comentario, pues si os acordáis, esta visión de los 7 sellos tenía lugar en un contexto litúrgico, ¿verdad? Que decíamos que tenía muchas correspondencias con la celebración de la misa, ¿no? En el capítulo 5 veíamos varias correspondencias con la celebración eucarística, la celebración de la misa. Capítulo 6 también veíamos alguna. Y aquí pues de nuevo, a la hora de dar ese mensaje solemne que da aquí este anciano, pues vemos otra vez ese contexto litúrgico. Recordamos que la misa es el reflejo en la tierra de lo que está pasando en el cielo. Por eso aquí San Juan hace esos paralelismos para que nos demos cuenta de que la alabanza que se le da a Dios en el cielo, la alabanza eterna, nosotros nos incorporamos, nos unimos a ella cada vez que celebramos la misa, ¿no? Y aquí pues con estos amén, esa alabanza, gloria, sabiduría, pues cada vez que celebramos nosotros la misa, estamos también participando de ella. Por eso, la mejor manera, terminamos con esta frase, eslogan que repito cada día que comentamos el Apocalipsis, y que ojalá con que os quedéis con esto ya me doy por satisfecho. La mejor manera de entender y sobre todo de vivir el Apocalipsis es participando de la misa, participando de manera activa, consciente, haciendo por entender lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Pues muy bien, dejamos aquí el comentario bíblico con este capítulo 7 del Apocalipsis que hemos comentado hoy, una pequeña pausa y pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Pues muy bien, disculpad, se ha movido esto un poquito, ahí lo tenemos. Pues vamos ahora a hablar de algunos temas de actualidad. Por un lado quería, lo primero de todo, hablar de una cuestión que ya alguna persona me habéis consultado sobre ella, pues bueno, creo conveniente hablar aquí en el canal, ¿no? Algo, pues una noticia que ha salido en los últimos días. Como siempre, pues ya sabemos
los medios de comunicación no católicos, que en muchas ocasiones los medios de masas, por así decir, son en gran medida anticatólicos, pues hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, ¿de acuerdo? Porque pues muchas veces pues se sembrará confusión o lo que sea. Siempre para saber lo que dice la Iglesia y lo que dice el Papa hay que recurrir a medios fiables, a medios católicos, ¿no? Alguna vez pues os he recomendado alguno de ellos, como puede ser Aciprensa, A de Ávila, C de Cuenca, I de Italia y luego Prensa, ¿no? Aciprensa. Y luego pues también está, por ejemplo, Infocatólica, es un buen medio para enterarse. La revista Eclesia también tiene su página web, que es una revista que pertenece a la Conferencia Episcopal Española. Pues bueno, esos medios y otros, he puesto 3 ejemplos, como podía poner cualquier otro, ¿no? Como podía poner, perdón, tantos otros, ¿no? Pues esos medios es donde tenemos que buscar, ¿no? De manera especial yo recomiendo ese primero que os he dicho, Aciprensa, porque suele ser muy sencillo, suele hablar en un lenguaje muy sencillo y muy accesible, ¿no? Pues bien, han dicho los grandes medios de comunicación que el Papa había dicho que se iba a cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción, etc. Bueno, eso no es así, ¿no? En primer lugar, aclarar brevemente la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción. El por qué la anticoncepción es moralmente mala, ¿no? Entonces, pues el acto sexual de unión entre el hombre y la mujer tiene 2 aspectos. El aspecto unitivo, por el que el hombre y la mujer se unen, pues es una unión gozosa en la que pues, se manifiestan mutuamente el amor. La unión, ¿no? el aspecto unitivo, por tanto, es uno de los 2 aspectos. El otro es el aspecto procreativo. De esa unión entre el hombre y la mujer puede nacer una vida humana. Puede ser, ¿no? Puede ser si se dan las circunstancias adecuadas, no necesariamente. A veces, pues, porque no es un momento fértil de la mujer, o porque no se ha producido la fecundación por lo que sea, o porque alguno de los dos pues tiene algún problema médico, no se produce la fecundación, ¿no? Puede ser, existe la posibilidad, ¿no? Pues bien, la Iglesia, siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios y siguiendo también la ley natural, no es algo solamente para católicos, sino que es algo de ley natural, es algo inscrito en la naturaleza humana, pues la Iglesia dice que es inmoral todo acto que pretenda separar ambos aspectos del acto sexual, ¿no? Por ejemplo, si se quiere tener la procreación sin el acto unitivo, o sea, producir un niño en un laboratorio, pues eso es un acto inmoral, porque se están separando, se está buscando la procreación sin el acto unitivo. Bien, bueno, pues el caso contrario también es inmoral. Cuando se busca el acto unitivo, descartando la procreación, ¿no? Pues poniendo medios para que la procreación, medios artificiales, para que la procreación no tenga lugar, pues entonces también estamos cometiendo un acto inmoral. Por eso, por eso la anticoncepción es inmoral, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues se pueden dar casos en los que eso no sea una cosa buscada, sino que el medicamento anticonceptivo tenga ese efecto anticonceptivo, pero no haya una intención de separar los dos aspectos del acto sexual, ¿no? Por ejemplo, pues una atleta que va a tener un día de competición, ¿no? Y toma un medicamento, una pastilla, lo que sea, que eso pues le evita que tenga el periodo de menstruación el día de su competición, por ejemplo, no lo hace para descartar una posible fecundación, sino lo hace para evitar que la menstruación le venga el día de la competición. Luego esa pastilla va a tener un efecto también anticonceptivo en caso de que pues, esté con su esposo y tengan la relación marital. Bueno, lo tendrá, pero ella no lo ha buscado, ¿no? Entonces ahí en ese caso no sería un acto inmoral. Más casos, por ejemplo, pues un caso en el que pues haya un grupo de monjitas, de religiosas, imaginemos que están ahora mismo en un país en guerra,
en el que pues a veces entran a los conventos y pues se producen violaciones y de todo, ¿no? Entonces, en previsión de que pueda existir esa violación, esas monjitas toman pues igual una pastilla de esas. ¿Sería inmoral? En ese caso no. ¿Por qué? Pues porque no hay una búsqueda del acto unitivo, o sea, la persona no busca tener relación sexual con otro descartando la procreación, ¿no? La persona no busca ninguna de las dos cosas. Si luego viene otro y la fuerza, pues eso no es que la persona haya buscado un acto sexual, ¿no? Es que se la ha violentado. Otro caso que se suele poner, pues el de una a lo mejor un lugar, una residencia para personas con problemas psiquiátricos, ¿no? En el que haya pues a lo mejor una mujer, una chica, pues que no tiene uso de razón, ¿no? Y se le puede administrar o utilizar un anticonceptivo porque pues esa persona no tiene la capacidad de buscar un acto unitivo, porque no tiene uso de razón, ¿no? Son cuestiones de ese estilo en el que se usaría un medicamento que de suyo es anticonceptivo, pero no se busca el tener un acto unitivo descartando la procreación, ¿no? Ahora, un matrimonio que voluntaria y libremente busca pues tener la relación matrimonial, pero luego usa un anticonceptivo de cualquier clase, mecánico, químico, de lo que sea, para descartar la procreación, ahí sí están buscando un fin descartando el otro. Ahí es cuando es un acto inmoral, ¿no? Si es fuera del matrimonio, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pues está buscando el acto unitivo descartando la procreación, con lo cual pues es un acto inmoral por usar ese anticonceptivo y luego además es un acto inmoral porque es fuera del matrimonio, ¿no? Bueno, como veis, pues hay diferentes casos, ¿no? Diferentes casos que hay que estudiar a veces individualmente. Y por eso, pues el Papa pues dice pues, que la teología moral tiene que investigar, que tiene que estudiar, bueno, pues lo dice así en general. Pero la doctrina de que la persona que busca libre y voluntariamente el acto unitivo, mientras usa a la vez un medio de anticoncepción para descartar el aspecto procreativo, esa persona peca. Esa es una doctrina clara que tenemos que tener por segura, ¿no? Ninguna persona en comunión con la fe de la Iglesia la ha puesto en duda y no se pone en duda, ¿no? El Papa pues mencionaba pues, que se hizo una investigación, un simposio y se hicieron allí estudios, la Pontificia Academia de la Vida, bueno, pues allí habría diferentes expertos, cada uno diría lo que fuera y bueno, pues unos dirían una cosa, otros dirían otra, unas serían admisibles, otras posturas no serían admisibles, pero bueno, eso se pone en común y eso no es magisterio de la Iglesia, ¿de acuerdo? El Papa lo mencionó, bueno, pues se dialoga, se ve, pero luego al final de todas esas discusiones pues queda el pozo de la doctrina católica que empezó a proclamar de manera clara Pablo VI con la Humanae Vitae, que luego siguió Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo y en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado también bajo el Papa San Juan Pablo II, pues viene recogida esa enseñanza, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que ya lo hemos dejado más o menos claro, la doctrina católica, vuelvo a repetir, el acto unitivo tiene dos aspectos. El acto sexual, mejor dicho, tiene dos aspectos, el unitivo y el procreativo. Si se busca uno a propósito, descartando el otro, se actúa inmoralmente, ¿no? Y luego puede haber, ese es el caso que le preocupa a la mayoría de la gente, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no se hace problema con los anticonceptivos porque, por esos casos que decíamos, de una persona que no tiene uso de razón, que no sabe lo que hace o que va a ser violentada. No es eso. O sea, la mayoría de la gente que se hace problema con el anticonceptivo es porque quiere usarlo dentro de su matrimonio o porque quiere usarlo fuera del matrimonio, ¿no? O sea, ese es digamos, lo que causa el problema. Bueno, pues eso está claro que es inmoral, ¿no? Esos otros casos, que son casos que hay que estudiar individualmente, que son excepcionales, pues ahí es donde los expertos pues, hablan y debaten y aclaran, ¿no? Para matizar esa enseñanza de la Iglesia. Pues bien, esto para este caso concreto. Y en general nosotros pues tenemos que tener un poquito claro también que si alguna vez el Papa fuera a cambiar una doctrina importante de la Iglesia, imaginemos, ¿no?
el Papa, a ver, no puede cambiar el depósito de la fe, no lo puede hacer, ¿no? Es decir, él no lo puede y no lo va a hacer, ¿no? Él está para servir al depósito de la fe, para proclamarlo, para confirmarnos en la fe, ¿no? Él no lo va a cambiar, no quiere hacerlo, o sea, no es su función, no es su intención y no lo va a hacer. Pero el caso de que, digamos, el Papa tuviera que decir algo importante, que aclarar algo importante, pues evidentemente no lo iba a hacer en una entrevista, en un avión, en un vuelo, ¿no? Para empezar, una entrevista a un Papa no es magisterio. Muchos papas han concedido entrevistas, los papas recientes, claro, desde que existe la prensa, y eso no es magisterio de la Iglesia, ¿no? Igual que un papa, por ejemplo, muchos papas recientes han escrito libros, Juan Pablo II escribió libros, Benedicto XVI escribió libros, y Francisco no ha escrito libros, pero ha publicado entrevistas muy largas. Bueno, pues los papas siempre dejan claro que eso no es magisterio, eso es su opinión personal, ¿de acuerdo? Entonces, si el Papa fuera a decir algo importante sobre la doctrina de la Iglesia, pues no lo haría en una entrevista, que no es magisterio, lógicamente, ¿no? Lo haría pues de modo solemne, mediante pues un documento oficial firmado, un motu propio, una encíclica, lo que sea, ¿no? Pues, en fin. Referente a este tema que ha salido tanto en los medios de comunicación en los últimos días, pues espero haberos ayudado y haberos aclarado un poquito. Vamos ahora con otra cuestión de actualidad. Brevemente vamos a hablar de uno de los santos que celebraremos esta semana. Esta semana tenemos bastantes celebraciones importantes, bastantes santos importantes, ¿no? Por ejemplo, celebraremos al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, en pocos días. Pero bueno, vamos a fijarnos hoy en San Alfonso María de Ligorio, a quien celebrábamos ayer, ¿no? Un santo también bastante conocido, San Alfonso, que nació en Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Ahora bien, ¿es un santo italiano? Bueno, en esa fecha, en 1696, Nápoles era español. Entonces, ¿es un santo italiano o es un santo español? Bueno, no vamos a discutir, digamos que es italiano, ¿de acuerdo? Porque luego, después, pues, Nápoles se independizó, se separó de España, y cuando murió San Alfonso, pues ya Nápoles no era parte de España, ¿no? No era de la corona española. Bueno, pues bien, ya está. Pero es un santo que tiene mucho de español, y de hecho, pues él leyó grandes santos españoles de nuestro siglo de oro, Santa Teresa de Ávila, y la cita, ¿no? Y otros autores nuestros, ¿no? Pues es un santo universal, de la Iglesia universal, porque además es doctor de la Iglesia universal. Pues bueno, nacido, como decimos, 27 de septiembre de 1696, de una familia acomodada, noble, y además su padre se preocupó mucho de su educación. Él quiso que tuviera una buena educación, y de hecho él también era muy inteligente, así que pues eso ayudaba. Y con 16 años ya era doctor, cosa muy poco común incluso en aquellos tiempos, doctor en ambos derechos, en derecho civil y en derecho canónico, ¿no? Y su padre además pues se preocupó de que tuviera educación en otros ámbitos del conocimiento, pues en música, en otras ramas, ¿no? También en ciencias, etcétera, ¿no? Pues bueno, él empezó a ejercer enseguida como abogado, como decimos, pues era muy inteligente, muy valioso, y tuvo grandes éxitos, tenía grandes éxitos, pero al mismo tiempo él pues era un joven de profunda piedad, y esas cosas le dejaban insatisfecho. Y de hecho, en realidad, pues su padre, que quería que prosperara, le veía como que él no iba mucho por ese camino, eso estaba un poco preocupado. Hasta que ya llega un momento en un juicio en el que, pues bueno, pues él, pues como siempre, se preparó muy bien la defensa, pero al final resultó que vio que aquel juicio pues estaba amañado, vio ahí la corrupción, la mentira del mundo, y bueno, él perdió la causa del juicio de una manera que él consideró claramente injusta, ¿no? Pues salió de aquella sala y dijo: mundo, ya te conozco y te aborrezco, ¿no? Ya estaba, como decíamos, con la mosca detrás de la oreja de que esta vida mundana no le convencía mucho, pero eso fue, digamos, la gota que colmó el vaso.
Así que cerró ahí con un portazo, se marchó de aquella sala y no volvió a ejercer la abogacía. De hecho, pues empezó una vida de retiro y empezó pues él a prepararse, a estudiar para dedicarse enteramente a Dios. Su padre al principio no le gustaba mucho la idea, pero bueno, al final pues lo aceptó y finalmente con 30 años fue ordenado sacerdote. Como ya era un hombre tan sabio y era conocido y su padre era un personaje importante, digamos, no le hizo falta ingresar en un seminario y hacer todos los años de teología, sino que lo estudió él por su cuenta, era tan inteligente y además ya sabía derecho canónico, así que pues luego pues fue examinado, fue encontrado apto y recibió, como decimos, la ordenación sacerdotal con 30 años. Desde entonces pues se dedicó a una labor pastoral pues intensa, pero además se dedicaba mucho también a escribir. Fue muy prolífico como escritor. Escribió, fijaros, más de 111 obras, entre las cuales se cuentan pues algunas muy conocidas, como La práctica del amor a Jesucristo, La preparación para la muerte, Las glorias de María. Luego, pues algunas, estas, digamos, más dedicadas al pueblo cristiano en general. Otras más dedicadas ya a teólogos, pues su teología moral fue especialmente importante, muy estudiada. Y entre todas esas obras, que son, como digo, muchas, hay una que es una obrita muy pequeña, un opúsculo, pero que a mi juicio tiene una gran importancia. Ya diremos por qué. Es el que se llama El gran medio de la oración. Es un libro muy pequeñito que se lee en una tarde, literalmente, pero es un libro que hace muchísimo bien. Hablaremos un poquito más al final, ¿no? Pues bueno, San Alfonso, pues que se preocupó siempre de que sus sermones, fue también un gran maestro de la predicación, y él, pues, tanto con su enseñanza como con su ejemplo, hacía ver que los sermones tienen que ser, por un lado, comprensibles por todos, que los entienda cualquiera, hasta la persona menos letrada, y al mismo tiempo ricos en contenido, sencillos, ¿no? Para eso él pues dedicaba muchas horas a prepararlo y lo hacía muy bien, ¿no? Igual que sus libros. Pues bueno, también es conocido porque junto con otros sacerdotes, en 1752 fundó la Congregación del Santísimo Redentor, los Padres Redentoristas, que se dedicaban a hacer misiones populares, a ir por los pueblos, en las parroquias, predicando, ¿verdad? Inyectando una savia nueva, inyectando algo de aliento fresco en esas parroquias que a lo mejor pues el sacerdote, pues el hombre hacía lo que podía, pues a lo mejor a veces mejor, a veces peor, pues a lo mejor le costaba un poquito más la predicación, lo que fuese, ¿no? Pues las misiones populares durante mucho tiempo fueron un revulsivo que avivaba mucho la vida de las parroquias. Iban allí un grupo de sacerdotes de fuera, hacían varios sermones a lo largo del día, se celebraban misas solemnes, se celebraban actos penitenciales en los que los penitentes tenían oportunidad de confesarse con esos sacerdotes de fuera, que muchas veces a lo mejor les daba vergüenza confesarse con su párroco o lo que fuese. Bueno, pues las misiones populares daban un fruto enorme. Ojalá las recuperemos, por supuesto, dado el contexto social ahora que es muy distinto, pero encontremos alguna forma de actualizar ese espíritu de las misiones populares para nuestro mundo actual, porque sería una cosa muy buena, claro que sí. Bueno, pues esa congregación, decimos, del Santísimo Redentor, durante 30 años él pues recorrió campos, pueblos, ciudades, provincias, ¿no? Hizo una labor enorme también en este sentido. Y incluso, por si todo esto no era suficiente, la congregación, las misiones populares, los libros que escribía, además, en 1762 el Papa lo nombra obispo de Santa Águeda. Lo aceptó un poquito de manera un poquito reluctante, en el sentido de que pues por humildad no quería aceptarlo, pero finalmente lo aceptó, fue obispo de esa diócesis durante 13 años. Y durante esos 13 años todavía atendía a su congregación, todavía hacía misiones populares en su diócesis, claro, y todavía seguía escribiendo. O sea, era un trabajador incansable. Pues bueno, finalmente murió, fijaros, en 1787, a la edad de 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declararía santo, pues no mucho tiempo después, en 1839, y Pío IX
Lo declara doctor de la Iglesia en 1875. Pues bien, San Alfonso María de Ligorio. Decíamos que entre sus obras, aunque hay muchas conocidas y muy buenas, muy provechosas, la práctica de amor a Jesucristo, las reflexiones sobre la pasión de Jesús, las glorias de María, hemos dicho varias, ¿no? Y luego, por supuesto, su teología moral. Hay una obrita muy pequeñita que digo que es muy recomendable, que todos deberíamos leerla. Se puede bajar de internet, se puede conseguir por 4 o 5 euros en cualquier librería religiosa. Leerla, es una obra que todos tenemos que leer. Y se llama El gran medio de la oración. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque aquí San Alfonso, con su estilo habitual, que es un estilo muy directo, muy convincente, en esta obra San Alfonso nos graba en nuestra mente lo importante y lo necesaria que es la oración. Fijaos, 2 frases de San Alfonso, solo quedaros con estas 2 frases y que os animen a leer el librito entero, ¿no? Una de ellas dice, no hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar. O sea, no es que decir, yo es que tengo poca fuerza de voluntad, yo es que espiritualmente soy débil, y este otro no es, tiene mucha fuerza de voluntad, es fuerte. No, dice, no, esa distinción no existe. Existe la gente que reza y la gente que no reza. Esa es la distinción, ¿no? Número 1, frase número 1. Oye, impactante, ¿eh? Pues la número 2, ahí va. Esta es más impactante todavía. Dice, el que reza se salva, el que no reza se condena. Así, ¿vale? El que reza se salva, el que no reza se condena, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos 2 perlas de San Alfonso María de Ligorio. Os animo a leer ese librito, como decía, El gran medio de la oración, de San Alfonso María de Ligorio. Nos despedimos ya, si Dios quiere, hasta el martes que viene. Comentarios, preguntas, compartidlo en vuestras redes sociales, compartid. Gracias a Dios, fijaros, el último vídeo tuvo una difusión muy grande. Os agradezco mucho que lo compartierais, os agradezco mucho y se ha notado, fijaros, se ha notado significa que ha tenido 10 veces más visualizaciones que los otros, 10 veces más, para que veáis cómo vuestra colaboración sirve para que estas cosas lleguen a más gente. Pues animaos, compartidlo en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todos los gram que existen, ¿de acuerdo? Pues muy bien, nos despedimos ya como siempre con la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenas tardes, noches, lo que sea, y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.